Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pixel en Papel. Esta vez vamos a hacer una sesión podcast. Generalmente, pues, a veces los podcasts son con dos personas o muchas más, pero en esta primera sesión, pues, voy a hacer solamente yo. Solo una persona para estar solito es muy cruel, es muy triste. No, mentiras. Es para empezar a abarcar ya temas un poco más eh, pues sobre las preguntas de la comunidad e inquietudes de pues muchas personas que quieren saber más y aprender más sobre la rama del concept art. Y pues para que tampoco entren en confusión, porque pues, generalmente estos contenidos están más enfocados para aspirantes a estudiar estas carreras, inclusive también para gente que está dentro del campo o gente que pues tiene curiosidad sobre el concept art, ¿sí? Pero, pues para llegar más al tema, pues estudiar concept art, ustedes se fijarán que hoy en día, pues con las plataformas sociales, tenemos Facebook, tenemos YouTube, hay otras herramientas como Gumroad, en donde pues se comparten tutoriales, ¿sí? En relación al concept art. ¿Sí? Los tutoriales están más enfocados en en el conocimiento técnico, el conocimiento del software, el aprendizaje o desarrollar nuevas técnicas a partir de nuevas tecnologías, que pues está bien, ¿sí? Pero hay algo que casi no se está tocando mucho en las redes sociales o en cuanto a lo que yo estoy percibiendo hoy en día, que es lo fundamental, ¿sí? O sea, entender en sí para qué funciona el concept art o qué es el concept art, que pues obviamente ustedes ya estarán, pues ya tienen más conocimiento sobre lo que son estos temas, porque pues está el internet está invadido pues con mucha información sobre esto, ¿cierto? Pero pues hay información y desinformación. A veces la información no está filtrada, a veces la información simplemente es aleatoria y a veces confunde. Sí, eso es muy normal, muy natural, precisamente por la ausencia de los filtros. Pero la razón de esos canales y la razón por la que yo estoy haciendo esto es precisamente para la información que les estoy dando, les voy a dar esa información legítima, es basado en mi experiencia que he tenido durante pues 15 años trabajando en esta rama y pues tanto también para compartir pues diferentes formas de aplicar estos conocimientos, no solamente pues desde el punto de vista como, no sé, es concept art, sino hay bastantes variantes. Y bueno, pues para comenzar, pues sin más preámbulos, pues esto es un podcast, pues no es tanto para que ustedes tengan un soporte audiovisual o imágenes ahí para que estén observando todo el tiempo, es más para escuchar. Pues si están haciendo otro tipo de actividades, pues les aconsejo pues que hagan sus actividades mientras están escuchando mi voz y mis conversaciones sobre estos temas. Sí, disculpe, pues no voy a tener como imágenes o voy a estar aquí dibujando o algo, pues la verdad es que ya estoy 100% concentrado en los contenidos que voy a compartir. Entonces, sí existen carreras en cuanto al concept art, pues inclusive hay una universidad en Estados Unidos que es el Art Center College of Design y tiene una carrera que se llama Entertainment Design, que así es como llaman la carrera pues para estudiar literalmente concept art. Y la carrera está pues encaminada, el objetivo inicial es encaminar pues, la carrera hacia a un mercado específico que son los videojuegos, son las películas, que eso es lo que abarca el entretenimiento dentro del currículum, ¿cierto? Y obviamente pues hay otras universidades que han estado como progresivamente adaptando este tipo de currículums dentro de su estructura académica, ¿sí? Sobre entretenimiento, a veces animación o desarrollo de VFX o 3D dentro del concept art o para trabajar en la industria del entretenimiento. Ahora bien,
pues como les digo, hay muy pocas universidades que tienen como este currículum bien estructurados, sólidos, pues independientemente pues del caso aparte que es el Art Center College of Design en Pasadena. Pero estamos hablando pues que esto fue fundado hace muchos años, muchas décadas atrás, y hay que tener en cuenta que pues hoy en día los currículums, las estructuras académicas están cambiando constantemente. La tecnología pues obviamente está ayudando progresivamente a que estas carreras estén evolucionando, ¿sí? O sea, no como que ya no hay como un objetivo eh, o un nivel de enfoque ya establecido, ¿sí? Pues obviamente antes era, o inclusive hoy es entretenimiento, pero tiene muchas variables. ¿Y por qué pasa esto? Precisamente porque el concept art, pues lo que he ido conversando o he ido explicando, pues para la gente que va a seguir el canal, pues concept art es una subrama del diseño, ¿cierto? Porque ustedes tienen que considerar que el diseño pues es como la rama general, la que contiene absolutamente todo, pero dentro de la rama del diseño hay subramas, que es el diseño gráfico, que está encaminado a la comunicación, ¿sí? Por lo visual. Está el diseño industrial, que está encaminado por el diseño de producto, el diseño tangible, ¿sí? Mobiliario, elementos de uso común. Está arquitectura, que es el diseño de espacios. Y hay sin fin como de otras ramas que ya es animación o 3D, efectos visuales, pero digamos estas son como las tres subramas que tendrían muchas más ramas, por decirlo así. Pero todas tienen en común que pues hacen parte del núcleo inicial que es el diseño. ¿Mm? Y ustedes saben que pues, para hacer un poco más de background de la historia, pues el diseño es una palabra moderna. Sí, se empezó a aplicar desde el siglo XX, cuando ya pues el arte dejó de ser exclusivo y se volvió más hacia la parte de producción, hacia la parte más de funcionalidad y pues para las masas. Pero bueno, eso sería más para una conversación para otro podcast que podría ser como historia del diseño o historia del arte. Este es más como ya para hacer un abrebocas. Eh, entonces, pues las preguntas siempre, pues dentro de nuestra comunidad hispanohablante o latinoamericana, ¿sí? Quiero estudiar concept art, ¿cierto? Y pues ustedes se darán cuenta que pues a veces las universidades no tienen esto dentro del currículum o hay como educación informal, pues que pues no está informal que en los 5 semestres o eso, perdón, 5 años, o tiene unas estructuras tan organizada como una universidad, pero también proveen este tipo de educación. Pero igual hay baches, ¿cierto? Entonces, esto es lo importante que hay que abordar. ¿Sí? O sea, en el concept art, como siendo subrama del diseño, es importante no saltar como los pasos, ¿sí? Porque generalmente lo que he visto, lo que he percibido hoy en día con el aumento de las redes sociales y la sobresaturación de información, es que se ofrece más la parte de la técnica, del software, el uso del software. Y hay una mala interpretación que el concept art es aprender sobre el software, ¿cierto? Aprender los últimos programas o las últimas técnicas. Eso hace parte como de las herramientas que se utilizan dentro del concept art, pero hay muchas más cosas trasfondo, ¿sí? Entonces, mi intervención es sobre la parte del diseño, ¿sí? Volviendo atrás sobre el núcleo del diseño como lo que contiene absolutamente todas las ramas. Entonces, la gente dice, pero tú estudiaste concept art o qué estudiaste o cómo lo hiciste, ¿sí? Entonces, digamos, parte de mi formación inicial fue como diseñador gráfico, la cual entendí muchas cosas y me dio bastantes ventajas para aplicarlo al concept art. ¿Por qué? Porque el diseño gráfico pues hace parte pues como la matriz del diseño en la parte de la comunicación. Ya es donde viene lo que estoy diciendo, la parte fundamental y aprender las bases. Ahí es donde aprendes muchísimo sobre historia del arte, historia, que para mí es muy, 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 muy esencial, muy importante en la formación del diseñador, ¿sí? No pongan como
las etiquetas de artista conceptual, diseñador gráfico, diseñador industrial, arquitecto, no importa. Es una etiqueta, ¿sí? Eso no importa. Si ustedes se ponen a pensar, los artistas del pasado o diseñadores del pasado hacían varias disciplinas. Estaba Da Vinci, que era arquitecto, pintor, escultor, diseñador industrial, ¿sí? Teníamos como por ese ejemplo y no teníamos como esa fragmentación de disciplina, precisamente porque el diseño o el arte era una formación holística, holístico que comprende varias disciplinas en una. Entonces ahí va como esta parte de la importancia de los fundamentos, la historia. ¿Por qué es importante la historia? Es importante entender cómo eran los procesos históricos a partir de, pues, de nuestra evolución como especie y cómo el diseño y el arte tuvo su intervención a gran, a mediana y a pequeña escala. Si ustedes se fijan, toda la construcción de nuestra sociedad, ya sea para bien, ya sea para mal, o la construcción en sí, está fundada a partir del diseño, está fundada a partir del estado del arte. No por decir que no, es que el arte y el diseño es lo más importante. Estamos hablando como un ser humano, los inicios del ser humano, los inicios de la humanidad, los inicios de la curiosidad del ser humano, la curiosidad de crear, la curiosidad de crear elementos de funcionalidad para la supervivencia, ¿cierto? Primeramente, o sea, necesito hacer una lanza para ir a cazar, entonces necesito tomar parte de una rama de un árbol y transformarla en un elemento, un utensilio para defenderme o para cazar, para alimentarme, ¿cierto? Obviamente ya después pasamos a un estado de pues, funcionalidad y pasamos a un estado de estética o de identificación, de identidad, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan a lo largo de la historia, desde los inicios de la humanidad, pues dentro de los récords oficiales y no oficiales, siempre ha existido y ha estado intrínseco esa necesidad de crear, de curiosidad, de transformar. Ya es donde pues eso es como lo esencial del diseñador, lo esencial del artista. Entonces, aprender eso o entenderlo, sensibilizarlo, apropiarlo desde la historia del arte es muy importante pues para la formación del artista conceptual o la formación del diseñador. Porque sin estos contenidos se empiezan a las propuestas y el propósito se empiezan a volver vacíos, ¿sí? Simplemente estamos cayendo como en hacer por hacer, porque quiero hacer algo impresionante, quiero hacer algo bonito, quiero hacer algo que llame la atención. Y lo estoy abordando desde el concept art, así que hoy en día pues lo que vemos es más como hacer las imágenes por hacer cosas por hacer, pero no hay ningún propósito. Obviamente el propósito profesional dentro de la rama y la carrera del concept art, el propósito es satisfacer estas necesidades dentro de la industria del entretenimiento, ¿sí? Eso trabaja en la industria, está hecho para la industria, ¿cierto? No hay como una institución muy artística, por decirlo así, muy como, bueno, ¿a dónde vamos como especie? No, es más para satisfacer estas necesidades. Pero mis consejos acá no son tanto para, te voy a dar los 2 tips para que tengas un trabajo de artista conceptual y ya. Estos tips, este tipo de conversaciones para que esta información te ayude a ser un diseñador íntegro. O sea, todo esto hace parte de tu estilo de vida. No es un trabajo, es una forma de vida, es una forma de entender tu forma de ver la historia, de ver la vida, de ver tu contexto, de cuestionar la realidad, de interpretar la realidad, transformar la realidad y obviamente compartir esos conocimientos y transmutarlos en algo totalmente diferente y a tu favor y a favor de los demás. Entonces, fíjense que pues estos canales y estas conversaciones son más, no tanto para que los tips para que tengan un trabajo, sino también es para que abarquen toda la infraestructura de ser diseñador y entenderla desde las entrañas. Bien, entonces volviendo otra vez para atrás, porque a veces me voy para diferentes tangentes, es importante tener en cuenta que los fundamentos y las partes básicas sobre entender la historia del diseño, la historia del arte, es muy importante en la formación del diseñador, independientemente de qué clase de diseñador sea, ¿sí?
Eso por una parte. Otro, entender, digamos, elementos específicos. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando diseño gráfico, pues tenía bastantes elementos de historia del arte. Empezamos desde, pues, de la antigüedad, luego de Antiguo Egipto, Grecia, luego pasábamos al Renacimiento, el Barroco, la modernidad, etcétera, etcétera. Todas esas etapas, pero a la larga, cuando pues uno estaba leyendo estos textos, estaba fijando pues realmente la historia de la humanidad, todas estas revoluciones, todos estos cambios históricos, todos estos, estos argumentos que nos han llevado durante la historia están implícitos dentro de la historia del arte. El diseñador, el artista en la antigüedad era una persona íntegra que estaba holísticamente involucrada en todos los acontecimientos sociales, políticos, existenciales, ¿sí? de nuestra humanidad. ¿Sí? Eran personas que podían canalizar los problemas y transformarlos pues en su época, como se manifestaban en una pieza artística, ¿sí? En una pintura, en objetos, en arquitectura. ¿Sí? Todo eso tiene un elemento de significado, tiene un elemento de historia. Por eso es muy importante sensibilizar con estas ramas, ¿sí? Antes de hacer las cosas con la técnica, antes de entrar a, a todo este panorama técnico, es importante entender cómo estos procesos. Y parte de eso también estaba estudiando algo que se llamaba semiología o semiótica, el estudio de los símbolos, los signos, que pues es algo súper importante porque pues nosotros los seres humanos somos y nos comunicamos por medio de signos y símbolos, por cómo percibimos la realidad, ¿sí? Cómo abstraemos y utilizamos alegorías, metáforas para construir lenguaje, ¿sí? La forma de cómo construimos nuestro lenguaje, ya sea por medio de pues, nuestra voz o escrito, o sea impreso, siempre tiene un mensaje de fondo. Bien. Entonces, obviamente no quiero aburrirlos. Hay mucha gente que no, pero yo quiero aprender a hacer dragones y naves espaciales y ciudades futuristas. Sí, eso está bien. Está bien porque pues hace parte del concept art. Cuando ves concept art en internet, pues, ves todas esas imágenes que son súper wow. Pero es muy importante tener esta parte fundamental y no pues como formar esto. Ahora vamos a la segunda instancia, donde pues toda esta habladuría para hablar y cátedra a dónde me lleva, ¿cierto? Si yo quiero estudiar concept art, ahora, volviendo otra vez a nuestra realidad en Sudamérica, pues bueno, hay carreras que pueden funcionar. Inclusive, yo estaría más a favor de no estudiar una carrera que esté ya solo encaminada en concept art, porque el mercado está muy enfocado, muy específico, ¿sí? Y ahí es donde viene otra vez el paradigma, al inicio de este podcast. La tecnología está evolucionando constantemente, los mercados están cambiando constantemente, no podemos depender como de un margen limitado, de un margen cerrado, ¿sí? Obviamente, pues está las ganas de estudiar, pero digamos, si en tu caso no tienes, digamos, un lugar donde puedes estudiar concept art y quieres aprender concept art, primero yo te recomiendo, puedes estudiar carreras afines que te pueden ayudar muchísimo, como diseño industrial puede ser lo más cercano, porque estás diseñando productos funcionales, tangibles, ¿sí? Aprendes obviamente mucho sobre técnicas de ilustración, técnicas de creación, construir elementos reales. Obviamente antes de, no sé, hacer un vehículo, una nave espacial, pues necesitas aprender cómo funcionan las cosas, la mecánica, exacto, ¿cierto? Es importante. Entonces yo creo y opino que el diseño industrial es muy cercano como a encontrar una carrera como concept art, e inclusive te da muchas más herramientas porque es más tangible hacia nuestra realidad y es mucho más fácil
transformar algo de nuestra realidad a transformarlo en algo de fantasía, que viceversa, crear algo de fantasía y transformarlo en algo de realidad. ¿Sí? Tienes posibilidad de crear sets, ¿sí? De crear mobiliario, crear vestuario, ¿sí? Pero bueno, también diseño gráfico tiene sus ventajas porque es diseño comunicacional, ¿sí? Cada uno tiene como sus ventajas y no desventajas, no digo que tengan desventajas, tienen sus ventajas porque tienen una carrera mucho más sólida, más formada, al igual que arquitectura, diseño espacial, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué hice yo en mi caso? Yo quería estudiar Concept Art cuando yo estaba estudiando diseño gráfico. Obviamente en ese momento pues no me daba cuenta de que yo estaba estudiando una carrera mucho más sólida, ¿sí? Porque pues tiene muchas más vertientes, tiene muchas más posibilidades de mercado, que ese es otro elemento. ¿Sí? Hoy en día ustedes dirán, no, pero películas y videojuegos, pero hoy en día los mercados son cada vez más grandes, parques temáticos, realidad virtual, realidad aumentada, sin fin de elementos que puedes aplicar el concept art. Bien, pero volviendo atrás, el diseño gráfico, ¿yo qué estaba haciendo? Yo dije, bueno, voy a tomar todas las materias que estoy haciendo en diseño gráfico, las voy a aplicar al concept art. Si, digamos, voy a hacer una diagramación de un libro, voy a aprender sobre un libro, cómo aplicar, digamos, hacer un pitch, cómo crear un pitch, ¿sí? Cómo organizar mi pitch, cómo organizar mis elementos, cómo crear la historia y publicarlo en mi propio libro. O aprender tipografía, cómo sensibilizar elementos tipográficos porque la tipografía tiene personalidad, tiene historia, tiene contexto, ¿sí? Si ustedes aplican esa mentalidad para creación de un personaje, van a tener bastante información, ¿sí? Porque no es crear un personaje para que sea bonito, no tiene sentido, ¿cierto? Ustedes no pueden utilizar cualquier tipografía porque se ve bonita. La tipografía también tiene una funcionalidad, tiene un contexto, tiene un contenido, ¿sí? ¿Por qué? No estoy hablando por hablar, porque ahí es donde viene la historia del arte, viene la historia del diseño, cómo se utilizaba la tipografía, cómo se utilizaban estos elementos visuales de comunicación para persuadir, para comunicar, para crear identidad dentro de grupos sociales, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen esa analogía, se puede aplicar exactamente lo mismo. Lo que yo hice fue control C, control V de diseño gráfico a concept art. La parte conceptual, la parte de constitución mental, de resolver problemas, simplemente en vez de diseñar tipografía, ahora estoy diseñando personajes o escenarios o momentos, keyframes o lo que sea, ¿cierto? Es simplemente transmitir la técnica. Si hagan de cuenta que ustedes en diseño, ustedes están aprendiendo cocina, están aprendiendo, pues, no sé, cómo hervir vegetales, cómo trabajar con carnes, pescados, con sazones, etcétera, etcétera. Una vez ustedes tienen un conocimiento general y pues fuerte y sólido sobre la cocina, ya cuando, digamos, salten a otro tipo de cocina, pues va a ser más sencillo, ¿cierto? Porque pues toda la comida tiene que prepararse. Entonces, digamos, si pasan a comida japonesa, ya tienen los fundamentos. Pasan a comida hindú, no importa, tienen los fundamentos, no importa el contexto, no importa si es comida china, si es comida hindú, si es comida mexicana, colombiana, sí, no importa. O sea, las bases ya están. Lo mismo pasa, no importa si es concept art, no importa si es diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura. Ustedes lo que hacen es pasar los conocimientos y aplicarlos, porque lo importante es la aplicación. ¿Sí? No se preocupen tanto por el subtítulo, diseño gráfico, diseño industrial. El título no importa, es la sustancia que está dentro del título, ¿sí? Y todas comparten la misma sustancia, diseño. Diseño es la matriz de absolutamente todo. Entonces, es importante tener esas bases, ¿sí? Entonces, primer escenario, tengo la posibilidad de ir a estudiar una carrera, tengo la posibilidad financiera de estudiar una carrera, ¿sí? No puedo ir a estudiar, digamos, a Estados Unidos y pagar $200,000 porque es muy caro, o irme a Europa a estudiar porque es muy caro, la manutención, sí, hay que tener un pie en la tierra, o sea, quiero estudiar con CEPAR, pero pues no tengo el dinero, o puedo aplicar a la visa, o sea, X y Y razones para nuestra realidad, ¿sí? O sea, no es como que, ay, sí, yo ya voy a estudiar aquí al lado y ya, con CEPAR, ¿cierto? Si ustedes tienen la posibilidad financiera, perfecto,
perfecto, o sea, no estoy diciendo que sea malo o sea bueno, ¿sí? Pero siempre hay posibilidades y hoy en día la tecnología, hoy en día la información está abierta para todo el mundo. Entonces, primer escenario, si hay posibilidad financiera para estudiar una carrera, yo recomiendo que sí estudien la carrera, estudien carreras que estén afines a lo que a ustedes les gustan. En mi caso, a mí me encanta mucho la ilustración, me encanta la parte comunicacional. Escogí diseño gráfico, me encantó y me dio muchísimas herramientas, independientemente de dónde haya estudiado, ¿sí? Porque la carrera la hacen ustedes no tienen que esperar a que la información les llegue, ustedes tienen que tener el instinto del diseñador desde los primeros años de nuestra humanidad, la curiosidad y la supervivencia, ¿sí? Porque uno siempre escucha, no, es que esa universidad está mal o los profesores son malos, pero hay que también poner un poco de esfuerzo, hay que poner un poco de actitud, o sea, hay que buscar la información, hay que ser curioso, hay que criticar, hay que encontrar la información, ¿sí? Entonces, diseño gráfico para mí fue la mejor elección que hice para mi carrera como artista conceptual y tengo bastantes herramientas de conocimiento gracias al diseño gráfico. Si ustedes son personas que tienen como algo hacia lo tangible, tienen como un sentimiento hacia lo tangible, la escultura, la creación de objetos, que quieren reparar cosas, diseño industrial puede ser como una buena forma. Si ustedes, igual, eso depende de sus pasiones. No tengo como una preferencia de que esta es mejor o esta no, simplemente hay preferencias, digamos, diseño industrial por lo tangible puede tener más ventajas porque pues obviamente si ustedes van a construir o van a trabajar en un set, pues trabajar como diseñador industrial o entender las cosas desde un punto de diseñador industrial va a tener muchas más ventajas, pero no quiere decir que sea mejor o peor que otras. Arquitectura también, si tienen como un amor o pasión por el diseño espacial. Y hoy en día también yo creo que a veces las carreras se pueden fundir. Comunicación y producto puede ser una carrera. ¿Sí? Entonces, sí, estoy a favor. Si ustedes tienen la posibilidad financiera de ir a una universidad, vayan a esa universidad. No son buenas o malas, es su curiosidad como diseñador. ¿Sí? La información uno tiene que encontrar y uno tiene que presionar a los profesores para que le den la información que uno necesita. Herramientas son las que uno va a buscar, no soluciones. Las soluciones uno las encuentra, ¿bien? Y si uno va a invertir cierta cantidad de dinero y tiempo, hay que hacerlo correctamente. La carrera del concept art no es solamente una carrera, se van a dar cuenta que hay muchas cosas y de aquí a 5, 10 años, 20 años, esto va a cambiar absolutamente, ¿sí? Es muy importante. Ya si quieren, digamos, desarrollar técnicas que quiero hacer esto técnica, las técnicas están ahí, ya están ahí en YouTube, están ahí en Gumroad, pagan 5 o 10 dólares y tienen las técnicas que utilizamos en la industria, no hay secretos, no hay nada extraño, están ahí, están a su disposición, pero es importante tener un bagaje profesional por detrás, ¿sí? Y dentro de uno, que es una carrera profesional, ¿sí? Escenario 2, no tengo posibilidad financiera, realmente es muy caro ir a estudiar, ¿cierto? Porque pues sí, hay que tener un pie en la realidad. O sea, a veces estudiar es muy caro, a veces es la universidad o la manutención o el sostenimiento es demasiado, es casi que imposible. Entonces hay que utilizar lo que está a nuestra disposición. Obviamente, para nuestra realidad latinoamericana, si queremos ir a aplicar a un trabajo por fuera, ¿sí? Estados Unidos, Europa, Asia, en donde sea, no importa, ustedes necesitan un certificado. Si es necesario un diploma, un certificado que muestre que usted estudió, un papel como certificado, una prueba física, porque realmente no importa si ustedes son los mejores artistas conceptuales del mundo, no importa. Si usted no tiene un papel certificado o un papel que certifique que usted estudió, no lo dejan pasar, no puede entrar a trabajar ni a vivir en otro país. Eso es una realidad y hay que asumirla, hay que aceptarla. No es como que, no, yo vivo en Estados Unidos y estudio en Estados Unidos y todo es fácil. No es nuestra realidad. Es decir, nuestra realidad es diferente. Es un poco más difícil, pero pues los retos son chéveres, ¿cierto? Entonces, sí, si ustedes tienen la posibilidad de estudiar, digamos, una carrera técnica o una carrera
en un establecimiento que les ayude con un certificado, ¿sí? Que esté avalado por el gobierno, ¿sí? Pues se les va a facilitar el proceso, digamos, en un futuro si ustedes quieren ir a otro país a trabajar o a desarrollar esta carrera, ¿sí? Pero, digamos, volviendo al escenario 2, que no hay posibilidad financiera, pues bueno, buscar primero como un lugar que le ayude con el certificado. 2, no hay que evitar los fundamentos. Realmente hay que buscar la forma de ilustrarse muchísimo sobre historia del diseño. Muchísimo. ¿Sí? Es una teoría que no es aburrida, créanme. Es una teoría que realmente los va a nutrir, les va a ayudar y les va a fortalecer mucho las bases sobre el arte, sobre el diseño. ¿Sí? Les va a ayudar a pensar por fuera, out of the box, fuera de la caja, fuera del cubo. ¿Sí? Es muy importante, porque ustedes solamente piensan en un cubo, que es el concept art, y ya, no les ayuda como a buscar estos retos, ¿cierto? Ese es el escenario 2, entonces hay que como tener como esa fuerza de voluntad, buscar guías. Voy a hacer lo posible pues para crear como dentro de estos podcasts como pequeñas intervenciones de historia del arte o historia del diseño, pero obviamente es por mi criterio. Es necesario que ustedes lo hagan por medios más filtrados, que pues son libros, obviamente. Hay documentales en YouTube, ¿cierto? Y créanme, no son aburridos porque hay muchas cosas ahí. O sea, los concept artists de antaño sí que trabajaban para crear los imperios, ¿cierto? Entonces es como que es lo divertido de la historia, sobre todo historia de la fotografía, cómo ha evolucionado nuestra sociedad, la fotografía, la historia del cine, ¿sí? O sea, todo esto hace parte de cómo nuestra sociedad ha sido constituida. El diseño siempre está ahí, el diseño no es algo aparte, el diseño nunca ha estado como externo a estos procesos históricos, externo a esta evolución. Siempre ha estado ahí influyendo e inclusive a veces empujando nuestra sociedad, a veces para bien, a veces para mal, pero siempre ha estado ahí. Entonces es importante como tener en cuenta la importancia de esto. Pero de corazón yo recomiendo que, pues, si tienen la posibilidad de ir a estudiar, hacer una formación profesional, lo hagan. Realmente les va a dar muchísimas, muchísimas, muchísimas herramientas. Son 2 o 3 años, pero son 3 años de formación, ¿sí? Son 3 años de formación donde ustedes van a aprender a aplicar y van a cuestionar, van a empezar como a involucrar más cosas. Y claro, el concept art no va a cambiar, el concept art, pues sí va a cambiar, pero el concept art no va a dejar de ser concept art. Ustedes pueden acceder y seguir aprendiendo de lo que está pasando pues hoy en día y aplicarlo directamente dentro de sus carreras, ¿sí? Y otra posibilidad es que, pues ustedes dicen, pues bueno, es que no hay industria en mi país, ¿sí? Pues por ejemplo, yo soy de Colombia, pero estoy hablando para pues todos nuestros hermanos sudamericanos. Nosotros como artistas, como diseñadores, pues esto es lo chévere, esto es lo bonito y lo romántico del diseñador. Podemos crear nuestro nicho de trabajo. Si no existe el trabajo, lo podemos crear, porque podemos crear esta necesidad, podemos crear, digamos, la necesidad de hacer como diferentes elementos de diseño, de entretenimiento, videojuegos móviles, o vamos a crear una plataforma, o vamos a crear una especie de museo interactivo que hable de nuestra historia, vamos a utilizar realidad virtual, realidad aumentada, o vamos a crear como una especie de juego interactivo. Hay muchas posibilidades. Entenderlo desde nuestras raíces, desde nuestras necesidades, como latinoamericanos, como latinos, y aplicarlas. ¿Sí? No tanto depender de qué está pasando por allá, sino acá podemos hacer muchas cosas, nosotros podemos hacer muchas cosas. Y estoy seguro que, pues obviamente, si lo vemos desde esta perspectiva, pues podríamos cambiar nuestra óptica hacia cómo, que es el concept art, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues esto es para como quitar un poco los miedos y los paradigmas que hay dentro pues de muchas personas que quieren estudiar y no saben qué hacer, ¿sí? Porque pues obviamente, como les estoy diciendo, la saturación de las redes sociales, hay mucha información, desinformación, muchas cosas que pasan y no están dando
ninguna realidad sustancial. Lo que están es generando estrés, ansiedad y realmente ese no es el caso. ¿Sí? El caso es como que las cosas van siguiendo como su propio orden y hay que como mantener como un enfoque a lo que realmente quieren hacer y lo que queremos hacer. Entonces no hay problema. Entonces, bueno, primero pues mirar si hay la posibilidad de estudiar una carrera. Si no está la posibilidad financiera, pues por cualquier medio reforzar los baches de la historia del arte, de los fundamentos, historia del diseño, conversaciones. Uno necesita una guía. Si uno no puede ser como tan lobo solitario en este trayecto, uno tiene que buscar guías, personas pues que uno considere que son influenciadores positivos y que tienen conocimiento legítimo de estos temas y no dejarse guiar simplemente eh, pues por cosas que no tienen sustancia. Es bueno identificar qué me está ayudando y qué no me está ayudando. Bien. Y pues esto es como lo esencial que quería tocar y abordar en este podcast, que pues estudiar concept art es como un mito, como bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué estudio? ¿Por dónde empiezo? ¿Sí? Porque pues otra vez hay mucha información por allá y es a veces como no tan tangible. Y está bien, o sea, está bien que pues hay muchas técnicas, hay muchas aplicaciones, que esto sería para otro podcast que técnicas y software para concept art, ¿sí? Pero este tema lo vamos para estudiar concept art, ¿bien? Una cosa a la vez, no quiero mezclar mucho porque tampoco quiero sobresaturar información. Y entonces, pues esto es para la audiencia que tiene curiosidad sobre esta rama, sobre esta carrera, que pues jóvenes que quieren aprender o gente que pues quiere, no importa la edad, quieren aprender sobre el concept art. Este canal también pues está enfocado pues no tanto pues a la audiencia del concept art, sino digamos también padres de familia que quieren apoyar a sus hijos o que no tienen ni idea que lo que sus hijos quieren que es concept art, que no saben que es concept art, pues para que se cercioren que pues, la información que estoy dando acá es legítima. El concept art es una rama del diseño y pues generalmente ayuda bastante pues, a la monetización del diseñador. Es una carrera que, pues, que tiene mucho futuro, una carrera que se puede desarrollar donde sea, precisamente por la tecnología nos ha dado esa posibilidad y precisamente pues somos partícipes hoy en día pues con la situación del virus. Podemos trabajar desde casa y es pues una industria que tiene mucha flexibilidad, ¿sí? Entonces, eh, son tiempos muy interesantes porque pues hay mucha tecnología y mucha facilidad de acceder a esta información y a estos conocimientos. Si tienen muchas más preguntas en cuanto a estudiar concept art, específicamente a estudiar concept art, pueden ponerlas en los comentarios en YouTube, ¿sí? He estado un poco ausente pues, por unos 5 meses en las redes sociales. Generalmente no estoy muy enfocado en las redes sociales, no estoy dedicado a las redes sociales. Lo utilizo como una herramienta que me está ayudando pues para hacer estas intervenciones, pero pues obviamente no estoy tan a favor de estas redes sociales. Pero bueno, de alguna forma quiero contribuir y pues por medio de mi conocimiento quiero pues ayudar pues a las personas que están interesadas en esta rama y romper los mitos y no, pues que no hay estrés, que hay que estudiar esto y que hay que hacer esto y hacer lo otro y hacerlo rápido. O sea, para nada, no hay estrés, ¿sí? O sea, la información está ahí, hay que saber cómo utilizarla, hay que saber cómo digerirla, ¿sí? Pero es importante pues que, digamos, para los que están estudiando actualmente una carrera, los que están en una carrera, dicen, pero no he aprendido nada. No, traten de verlo desde la perspectiva que estoy ofreciendo. Aplicar el conocimiento, la sustancia, ¿sí? No importa el objetivo, ¿sí? El objetivo no importa. Si es diseño gráfico, si es diseño industrial, si es arquitectura, bellas artes, anime, no importa el objetivo. La sustancia es lo que realmente les está dando esta formación y la aplicación, ¿sí? Cualquier proyecto que ustedes estén haciendo, encamínalo, enfóquenlo en el concept art. Créanme, funciona y funciona bastante bien.
una estrategia que realmente me ayudó y me ha ayudado bastante. Hoy en día mis ventajas como artista conceptual no son tanto pues ventajas técnicas, porque pues todas las técnicas están ahí. Es la ventaja de la experiencia, la ventaja de la curiosidad, la ventaja de aprender muchas disciplinas en una, ¿sí? De aprenderse de la comunicación, del producto, del espacio, de aprender de toda esta teoría y la historia. Me ha ayudado mucho a comprender, inclusive a trabajar en diferentes proyectos con diferentes personas para, pues obviamente ustedes sabrán, películas o videojuegos o parques temáticos. Y mi contribución siempre ha estado constante e inclusive tiene una matiz de innovación. No porque yo sea un genio o tenga sino precisamente porque estoy utilizando las bases y los fundamentos que pues adquirí como diseñador gráfico. Bien, puede ser como diseñador industrial, arquitecto, no importa. O sea, acuérdense que las etiquetas no importan. Bien, entonces tengan en cuenta esto. Espero que pues esta intervención, esta conversación les haya ayudado un poco a aclarar algunas de las dudas sobre el estudio del concept art. eh, Hace parte del diseño. Cada vez que vean concept art, que van a estudiar concept art, miren siempre diseño. Ahí está la clave de todo, diseño, ¿sí? De cualquier tipo, diseño de modas, todo tiene la sustancia. Entonces ahí es donde ustedes empiezan como a ejercitar la cabeza, las neuronas empiezan como a percibir, a transformar, a cuestionar la realidad y a transformarla, ¿sí? Mucha información, no quiero sobresaturar, no quiero pues irme a 1 hora, 3 horas, porque pues qué pereza, sí, pero pues espero que esto les haya ayudado. Si tienen más preguntas, puedo hacer más intervenciones sobre estudiar concept art. Pues aspiro y espero pues tener, digamos, personas con quien dialogar dentro del podcast en diferentes ramas, sí, porque realmente pues no tiene sentido yo hablar con un artista conceptual, pues estamos hablando de concept art, ¿cierto? Para eso tengo otra sección que es Pixel en Papel, entrevistas, que ahí es donde yo entrevisto a artistas conceptuales e ilustradores. Pero en el podcast sí me gustaría pues traer gente de diferentes disciplinas, diferentes ramas, pues para hacer una conversación para expandir más el conocimiento, romper los mitos, hacerlo desde nuestra realidad latinoamericana y, ¿por qué no, hacerlo también en nuestra lengua materna, que es el español? Si hay mucha información por allá y obviamente no hay nada mejor que escucharlo en nuestra lengua materna. Bien. Bueno, entonces aquí voy a terminar mi sesión, ya son 43 minutos de hablar. Espero pues que haya sido de su ayuda y de su agrado. Voy a estar constantemente alimentando este podcast, mucho más que pues las entrevistas de Pixel en Papel. Bien, entonces todo lo que ustedes tengan en sus comentarios y compartan, pues obviamente, pues para gente que ustedes creen que está interesada. O sea, no compartan para que yo tenga bastantes likes y followers. No, no estoy interesado, pues está bien, bienvenido, vengan los followers, pero estoy más interesado, digamos, en personas que quieren aprender y que quieren escuchar esto, ¿sí? Cuando yo comencé este trayecto no tuve tantos guías y me hubiera gustado tener a alguien que me estuviera explicando y me estuviera aclarando estas dudas. Bien, entonces feliz semana, estén todos saludables y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.